Se juraron amor en la pobreza. Años después, él volvió como millonario para recuperarla. Ela pensou que ele a havia esquecido, até vê-lo de novo, de terno e com os mesmos olhos. El rugido del motor de lujo era un sonido ajeno en las calles empedradas de Santa Cecilia. El polvo, levantado por las llantas de un auto que valía más que la mayoría de las casas del pueblo, se asentaba lentamente sobre los adobes coloridos y las bugambillas que trepaban por las paredes. Al volante, Santiago sentía una mezcla de triunfo y nerviosismo. Cada bache del camino era un eco del pasado, un recordatorio del muchacho descalzo que había corrido por esas mismas calles con los bolsillos vacíos y el corazón lleno de promesas. El aire olía a tierra mojada por la lluvia de la mañana, a tortillas de maíz cociéndose en un comal y al dulce aroma de las flores del campo. Era el olor de casa, un aroma que ni los más caros perfumes de Nueva York o París habían logrado borrar de su memoria. Estacionó el auto frente a la plaza principal, un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo. La misma fuente de cantera, el mismo kiosco de hierro forjado, los mismos ancianos jugando dominó bajo la sombra de un frondoso ahuehuete. Todo era igual, y sin embargo, todo se sentía diferente, visto a través del parabrisas de su nueva vida. Se ajustó el nudo de la corbata de seda, un gesto que se sentía ridículo en aquel entorno. Su traje de diseñador, impecable y oscuro, contrastaba brutalmente con la ropa de manta y los colores vibrantes de la gente que cruzaba la plaza. Durante 10 años, había luchado con uñas y dientes por este momento. Había dormido en pisos, trabajado 3 turnos, estudiado hasta el amanecer y arriesgado todo en una idea que lo convirtió en millonario. Y todo por ella, por Elena, por la promesa susurrada bajo un cielo estrellado: volveré por ti y te daré una vida de reina. Con el corazón martilleándole en el pecho, bajó del auto. Las miradas curiosas se posaron en él, reconociendo al hijo pródigo, al muchacho que se fue y que ahora regresaba envuelto en un aura de éxito impenetrable. Pero él solo tenía ojos para un rincón de la plaza. Allí donde antes había una vieja tienda de abarrotes con la pintura descarapelada, ahora se erigía un pequeño y encantador café, el rinconcito de Elena. Y allí estaba ella. Era la misma Elena, pero con la belleza pulida por el tiempo. Su cabello negro y largo estaba recogido en una trenza que caía sobre su hombro, y sus ojos oscuros, aquellos que contenían galaxias enteras, ahora reflejaban una calma y una fortaleza que él no recordaba. Limpiaba una mesa con una gracia natural, sonriendo a una pareja de clientes. La risa de ella fue como una punzada directa a su memoria, un sonido que había anhelado escuchar durante una década. Se veía feliz, se veía completa, se veía como si su mundo no tuviera un espacio vacío con la forma de él. Esa idea le heló la sangre. Él había asumido que ella estaría esperando, quizás triste, pero esperando. La imagen de su vida continuando sin él era un golpe que su ego de millonario no había previsto. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire de Santa Cecilia, y caminó hacia el café. Cada paso se sentía pesado, como si avanzara contra una corriente invisible. Al llegar a la entrada ella se giró, sus miradas se cruzaron a través del umbral. La sonrisa de Elena se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad. Sus ojos se abrieron de par en par, y la bandeja que sostenía se tambaleó en sus manos. Él se detuvo, con la palabra que había ensayado 1000 veces, atorada en la garganta. Finalmente, logró susurrarla, un sonido casi inaudible por encima del murmullo de la plaza. «Elena». Ella no respondió, solo lo miró, y en la profundidad de sus ojos, Santiago no vio el amor que esperaba encontrar, sino el fantasma de una herida antigua, una que él mismo había causado. El tiempo se fracturó en el instante en que sus ojos se encontraron. Para Elena, el hombre parado frente a su café no era el exitoso empresario que todo el pueblo veía. Era el fantasma de Santiago, vestido con ropas que no le pertenecían y una expresión que ya no sabía leer. El aire se le escapó de los pulmones y por un segundo, la plaza entera se silenció. El murmullo de los clientes, el canto de los pájaros, el sonido de su propio corazón, todo desapareció, reemplazado por el eco de una promesa rota. Santiago. Su voz salió tensa, frágil,
un nombre que no había pronunciado en voz alta en años. ¿Qué haces aquí? La pregunta no era una bienvenida, sino una barrera. Un muro que comenzó a construir ladrillo a ladrillo con cada carta que nunca llegó, con cada llamada que jamás recibió. Él dio un paso hacia ella, su rostro una mezcla de alivio y una confianza que a Elena le pareció ofensiva. ¿No te alegras de verme? He vuelto, Elena, como te lo prometí. La palabra promesa fue como echar sal en una herida abierta. De repente, la memoria la transportó a otra noche, una década atrás. Estaban sentados bajo el mismo ahuehuete que ahora daba sombra a la plaza. La noche era cálida, y el único lujo que tenían era la compañía del otro. La mano de Santiago, callosa por el trabajo en el campo, sostenía la suya con una ternura que ella creía eterna. «Me tengo que ir, mi amor», le había dicho él con la voz quebrada por la tristeza y la determinación, «pero te juro por este cielo, por todo lo que soy, que volveré por ti. Trabajaré hasta que mis manos sangren si es necesario, pero volveré para darte la vida que mereces. Una casa grande, vestidos bonitos, sin más preocupaciones». Ella había negado con la cabeza, apoyándola en su hombro. El olor a tierra y a jabón barato de él era su hogar. «No quiero una casa grande, Santiago. Esta es mi casa. No quiero vestidos bonitos, solo te quiero a ti. Y a mí me tendrás», le aseguró él, sellando la promesa con un beso que sabía a lágrimas y a esperanza. «Pero me tendrás como el hombre que puede cuidarte, no como el muchacho que apenas puede alimentarse a sí mismo». Ahora ese muchacho ya no existía. En su lugar, un hombre con un reloj que costaría más que todo el inventario de su café le hablaba de promesas. La ira, una emoción que había mantenido dormida bajo capas de trabajo y resignación, comenzó a burbujear en su interior. «Llegas 10 años tarde a tu promesa», le dijo, su voz recuperando la firmeza. Se obligó a enderezar la espalda, a no dejarse intimidar por su presencia, por el aura de poder que lo rodeaba. Santa Cecilia siguió girando, Santiago. El mundo siguió girando, y yo también. Él pareció desconcertado, como si no pudiera comprender que su gran regreso no fuera motivo de celebración. «Pero lo hice todo por ti. Cada negocio que cerré, cada dólar que gané, fue pensando en este momento, en volver y decirte, lo logré, lo logramos». «No, Santiago», lo interrumpió ella, su voz cortante como un cristal roto. «Tú lo lograste. No hubo un nosotros. Un nosotros hubiera implicado una carta, una llamada. Un nosotros no desaparece por 10 años y luego espera un desfile de bienvenida. Construiste tu imperio, pero dejaste que los cimientos de lo nuestro se hicieran polvo». El dolor en su rostro fue genuino. Por un instante, Elena vio al muchacho que había amado perdido y confundido, pero fue solo un destello. Él se recompuso rápidamente, volviendo a su fachada de hombre de mundo. «Déjame arreglarlo», dijo él, su tono cambiando a uno de resolución, el tono de un hombre acostumbrado a resolver problemas con un cheque. «Lo que sea que necesites. Tu café. Puedo comprarte el edificio entero. Puedo expandirlo, hacerlo el mejor de toda la región. Solo dime qué quieres». Elena sintió una risa amarga subir por su garganta. Era increíble. Después de tanto tiempo, él seguía sin entenderla. «¿Crees que el dinero puede comprar el tiempo perdido?», preguntó, negando lentamente con la cabeza. «Lo que yo quería, Santiago, no tiene precio y ya no está a la venta. Ahora, si me disculpas, tengo clientes que atender. Te pido que te vayas». Se dio la vuelta sin esperar una respuesta, sintiendo su mirada clavada en su espalda. Con manos temblorosas, comenzó a preparar un café, concentrándose en el aroma de los granos molidos, en el vapor que subía de la máquina, en cualquier cosa que no fuera el hombre que había vuelto de entre los muertos, solo para demostrarle que, en realidad, nunca había conocido su corazón. La espalda de Elena fue una sentencia. Santiago se quedó inmóvil en la entrada del café, sintiendo el peso de docenas de miradas curiosas. El murmullo de la plaza, que antes le pareció nostálgico, ahora sonaba a juicio. Por primera vez en muchos años, el dinero no le servía de nada. No podía extender un cheque para borrar la década de silencio, ni cerrar un trato para recuperar la confianza perdida. Se sintió expuesto, despojado de la armadura de éxito que había construido con tanto esmero. El traje de diseñador le pesaba como si estuviera hecho de plomo,
y el auto de lujo, estacionado como un monumento a su triunfo, ahora le parecía un testimonio de su fracaso. Se dio media vuelta y caminó de regreso a su vehículo. Cada paso era una lucha contra el impulso de volver y exigirle a Elena que lo escuchara. ¿Acaso no entendía que cada noche de insomnio, cada comida saltada, cada riesgo tomado había sido con su imagen en la mente? Arrancó el motor con una furia contenida, el rugido del motor ahogando sus pensamientos. Condujo sin rumbo, saliendo del pueblo por un camino de tierra que serpenteaba entre milpas y magueyes. El paisaje, que alguna vez le dio paz, ahora se burlaba de él. Era la misma tierra que había jurado dejar atrás, y ahora volvía a ella sin saber cómo reconquistarla. Detuvo el auto al lado de un viejo mezquite, el mismo bajo cuya sombra él y Elena habían compartido secretos y besos robados. Apoyó la frente en el volante de piel, el olor a nuevo del interior del coche asfixiándolo. Había planeado este momento de 1000 maneras distintas. En sus sueños, ella corría a sus brazos llorando de felicidad. Él le entregaba las llaves de una casa nueva, le mostraba los planos de una vida sin carencias. Nunca, ni en su peor pesadilla, imaginó esa frialdad, ese muro de orgullo y dolor que ella había levantado. Decidió que no podía irse. Huir sería admitir la derrota, y Santiago había olvidado cómo hacerlo. Regresó al pueblo, esta vez con una nueva estrategia. Si no podía impresionarla con su riqueza, quizás podría recordarle su historia. Se registró en el único y modesto hotel de Santa Cecilia, la Posada del Sol. La dueña, una anciana llamada doña Elvira, que lo recordaba de niño, lo miró con una mezcla de asombro y lástima. «Vaya, mijo, pareces un actor de cine», le dijo mientras le entregaba una llave de latón. «Pero tus ojos tienen la misma tristeza de cuando te fuiste». La habitación era sencilla, con una cama de hierro, un ventilador de techo que giraba perezosamente y una ventana que daba a la plaza. Desde allí podía ver el café de Elena. Se pasó horas observándola, la forma en que atendía a los clientes, la sonrisa genuina que les dedicaba, la eficiencia con la que dirigía su pequeño mundo. Se dio cuenta de que Elena no había estado esperando a ser rescatada. Había construido su propio reino, modesto pero suyo, y él había llegado como un conquistador extranjero intentando tomarlo todo. Por la tarde, mientras caminaba por la plaza intentando ordenar sus pensamientos, se encontró con don Ramiro, el viejo carpintero que siempre le había ofrecido consejos no solicitados. El anciano lo miró de arriba abajo, deteniéndose en sus zapatos italianos cubiertos de polvo. «Llegas haciendo mucho ruido, muchacho», dijo don Ramiro sin preámbulos, «pero el corazón de esta tierra, y el de algunas personas, solo escucha el silencio». «Vengo a cumplir una promesa, don Ramiro», respondió Santiago a la defensiva. El anciano asintió lentamente, sus ojos arrugados llenos de una sabiduría ancestral. «Hay promesas que se alimentan con cartas y llamadas, no solo con billetes. Construiste un castillo muy grande, Santiago, pero te olvidaste de cuidar el jardín donde nació el amor. Ahora encontrarás pura maleza. Si quieres recuperarlo, te tocará ensuciarte las manos de nuevo». Las palabras de don Ramiro se clavaron en su conciencia. Esa noche, en su humilde habitación de hotel, Santiago se miró al espejo. El reflejo le devolvió la imagen de un hombre poderoso y solitario, un millonario que lo tenía todo y al mismo tiempo no poseía nada de lo que realmente importaba. Dentro de el rinconcito de Elena, el aroma a café recién molido luchaba por calmar el torbellino de emociones que se agitaba en su pecho. Sus manos, normalmente firmes y seguras mientras operaban la máquina de espresso, temblaban ligeramente. Cada cliente que entraba parecía mirarla de una forma diferente, con una curiosidad teñida de compasión que la irritaba profundamente. La noticia del regreso de Santiago se había esparcido por Santa Cecilia con la velocidad del fuego en pasto seco. «Elena, ¿estás bien?», le preguntó Sofía, su empleada y mejor amiga, en voz baja mientras secaba unas tazas detrás del mostrador. Elena forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Claro, ¿por qué no habría de estarlo? Es solo un día más. Un día más en el que tu fantasma del pasado aparece en un auto que podría comprar el pueblo entero y te mira como si fueras la última gota de agua en el desierto», replicó Sofía con su característico tono directo. «Tienes derecho a no estar bien».
Elena suspiró dejando caer la fachada. Se apoyó en el mostrador sintiendo un cansancio que iba más allá de lo físico. No sé qué quiere, Sofía. Llega después de 10 años de nada, de un silencio absoluto, y cree que puede... ¿Qué? ¿Comprarme? ¿Comprar mi vida? Me ofreció expandir el café como si yo fuera una de sus inversiones. Los hombres son tontos, lo sabemos, dijo Sofía, poniendo una mano reconfortante en su hombro, especialmente cuando tienen dinero. Creen que es la respuesta a todo, pero yo vi su cara cuando te diste la vuelta. Estaba destrozado, Elena. Pues que sepa lo que se siente estar destrozado, respondió ella con amargura, aunque una parte de su corazón se encogió al recordar la confusión en los ojos de Santiago. El resto del día fue una tortura. El nombre de Santiago estaba en boca de todos. Escuchó fragmentos de conversaciones. Dicen que tiene empresas de tecnología, ese reloj que lleva cuesta una fortuna. Siempre fue muy listo el muchacho, pero olvidarse así de Elena. Se sentía como una extraña en su propio refugio, el lugar que había construido con sus propias manos para sentirse segura. Al cerrar el café, la noche comenzaba a caer sobre Santa Cecilia. La brisa fresca traía consigo los sonidos familiares del pueblo, los grillos, la música lejana de una casa, los niños riendo en la plaza. Pero esta noche todo se sentía diferente. La presencia de Santiago había teñido el aire de melancolía. Mientras caminaba hacia su casa, una pequeña y acogedora vivienda a unas calles de la plaza, no pudo evitar que su mente se llenara de recuerdos. La esquina donde él le robó el primer beso, el banco donde le leía poemas, el camino al río donde planearon un futuro que nunca llegó. Llegó a su casa y tras cerrar la puerta se permitió derrumbarse. El muro de fortaleza se desmoronó y las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente corrieron por sus mejillas. Fue a su dormitorio y abrió el último cajón de su cómoda. Debajo de una pila de sábanas había una pequeña caja de madera. La abrió. Dentro, una foto de ellos dos, adolescentes, con sonrisas inocentes y los ojos llenos de sueños. Junto a la foto había un collar barato con un dije en forma de sol que él le había regalado en su último cumpleaños juntos. «Para que nunca olvides que eres mi luz», le había dicho. Sostuvo el collar en su mano, el metal frío contra su piel. Lo odiaba por volver, por reabrir heridas que creía cicatrizadas, pero en la soledad de su habitación, una verdad dolorosa emergió. Una parte de ella también lo odiaba por haberse ido, y esa parte, la que había amado al muchacho de los bolsillos vacíos, aún no había muerto del todo. El amanecer en Santa Cecilia pintaba el cielo de tonos naranjas y púrpuras, una obra de arte silenciosa que Santiago no había apreciado en años. Desde la ventana de su habitación de hotel, observó cómo el pueblo despertaba lentamente. El panadero abriendo su tienda, el barrendero limpiando la plaza con una escoba de ramas. Era una sinfonía de vida sencilla y trabajadora, un mundo que él había abandonado, pero que ahora anhelaba desesperadamente volver a entender. Las palabras de don Ramiro resonaban en su cabeza. «Te tocará ensuciarte las manos de nuevo». Tomó una decisión. Dejó el traje de diseñador colgado en el armario como si fuera el disfraz de un extraño. Salió del hotel y caminó hasta el pequeño mercado de ropa. Allí, entre puestos de guaraches y sombreros de paja, compró lo que antes era su uniforme, unos pantalones de mezclilla resistentes y una simple camisa de manta. El cambio fue más que superficial. Al quitarse las ropas de su éxito, sintió que se despojaba de una capa de arrogancia. Volvía a ser, al menos en apariencia, el Santiago que todos recordaban. Su destino era la vieja iglesia en el extremo de la plaza, su gran puerta de mezquite, una vez una obra de arte tallada, ahora estaba cuarteada y descolorida por décadas de sol y lluvia. Recordaba haber ayudado al padre Miguel a barnizarla cuando era un niño. Era un pedazo de su historia, de la historia del pueblo. Fue a buscar a don Ramiro a su taller, un lugar que olía a pino, cedro y años de trabajo. El anciano lo miró, notando su cambio de vestimenta, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. «Vengo a pedirle un favor», dijo Santiago, con una humildad que no había usado en una década. «¿Me prestaría sus herramientas? Lijas, barniz, brochas. Quiero arreglar la puerta de la iglesia». Don Ramiro no hizo preguntas.
Simplemente asintió y le entregó una caja de madera llena de herramientas gastadas por el uso. El trabajo honesto tiene una forma de sanar el alma, muchacho, y de abrir puertas que el dinero no puede. Durante las siguientes horas, Santiago trabajó bajo el sol de la mañana. Se arrodilló sobre el empedrado, pasando la lija sobre la madera reseca. El movimiento rítmico y el esfuerzo físico eran extrañamente reconfortantes. El polvo de madera se le pegaba al sudor de la frente, y pronto sus manos, acostumbradas a teclados y contratos, se llenaron de astillas y comenzaron a enrojecer. Cada centímetro de madera que lijaba se sentía como un acto de penitencia, como si estuviera borrando la pátina del tiempo y el abandono, no solo de la puerta, sino de su propia vida. La gente del pueblo pasaba y lo miraba, al principio con sorpresa, luego con una curiosidad respetuosa. El millonario de Nueva York estaba de rodillas, trabajando como uno más. No daba órdenes, no firmaba cheques. Estaba sudando, esforzándose, devolviéndole algo tangible a la comunidad que lo vio nacer. Desde su café, Elena lo veía todo. Intentó ignorarlo, concentrarse en sus clientes, en el silbido de la máquina de café, pero su mirada se desviaba inevitablemente hacia la plaza. Veía la concentración en su rostro, la forma en que sus músculos se tensaban con el esfuerzo. Era una imagen discordante, el hombre del auto de lujo lijando una puerta vieja. Y le molestaba. Le molestaba porque esa imagen le resultaba dolorosamente familiar. Era el mismo Santiago que había trabajado en la cosecha para comprarle un regalo de cumpleaños, el mismo que había reparado el techo de su casa después de una tormenta. ¿Qué está tramando ahora?, le murmuró a Sofía mientras limpiaba una taza con más fuerza de la necesaria. Sofía se asomó por la ventana. Pues a mí me parece que está arreglando una puerta. Y quizás algo más. Elena resopló, pero no pudo evitar sentir una pequeña grieta en el muro de su resentimiento. Era una actuación, se dijo a sí misma. Un espectáculo para que todo el pueblo viera cuán humilde podía ser. Pero mientras lo observaba limpiar el sudor de su frente con el dorso de una mano sucia, una parte de ella, una parte que odiaba admitir que existía, comenzó a preguntarse si, quizás, bajo toda esa riqueza y esos años de silencio, el muchacho al que había amado todavía estaba allí. El día avanzaba y la presencia de Santiago trabajando en la plaza se convirtió en un telón de fondo constante para Elena. Cada vez que levantaba la vista, ahí estaba él. La imagen era tan poderosa que comenzó a afectar su concentración. Confundió un capuchino con un latte, derramó un poco de leche y casi se le olvida el pedido de la mesa 3. Su café, su santuario, se había vuelto un campo de batalla emocional. A media tarde, el desastre golpeó. Un sonido sordo y un chorro de agua repentino brotaron de debajo del fregadero principal. Una de las viejas tuberías de cobre finalmente había cedido. En segundos, el suelo detrás del mostrador se inundó. El pánico se apoderó de ella. «Sofía, trae los trapos, rápido», gritó mientras intentaba inútilmente cerrar la llave de paso que estaba atascada por el óxido. El agua sucia comenzó a extenderse hacia el área de clientes, quienes se levantaron de sus asientos con sorpresa. La frustración y la impotencia la abrumaron. Su pequeño mundo, el que había construido con tanto esfuerzo y control, se estaba desmoronando por una estúpida tubería. Intentó llamar a Plácido, el único fontanero del pueblo, pero su teléfono la mandó directo a buzón de voz. Estaría en algún rancho lejano, como siempre que había una emergencia. Fue entonces cuando la puerta del café se abrió y entró Santiago. Su camisa de manta estaba manchada de sudor y barniz. Vio el caos, el agua en el suelo, la expresión de pánico en el rostro de Elena. No dijo una palabra. Pasó por su lado, se metió detrás del mostrador inundado, y con una fuerza que ella había olvidado que poseía, giró la vieja llave de paso hasta que el torrente de agua se detuvo con un gemido metálico. Se hizo el silencio, roto solo por el goteo de las últimas gotas de agua. Elena se quedó paralizada, con el teléfono en la mano, mirando a Santiago de pie en medio del charco. Su orgullo le gritaba que le ordenara que se fuera, que ella podía manejarlo. Pero la verdad era que estaba al borde de las lágrimas. Santiago la miró, y en sus ojos no había arrogancia ni lástima, solo una tranquila preocupación. «¿Dónde tienes una caja de herramientas?», preguntó en voz baja. Sin pensarlo,
Ella señaló una pequeña bodega en la parte de atrás. Él fue, regresó con una vieja caja de metal, se arrodilló en el suelo mojado y comenzó a examinar la tubería rota. «Esto está completamente podrido», dijo más para sí mismo que para ella. «Necesitaré un trozo de tubería nueva y un soplete para soldar. Don Ramiro debe tener algo que sirva». Se levantó y la miró. «Voy a su taller. Vuelvo en 10 minutos. Mientras tanto, sería bueno empezar a secar todo esto». Y sin esperar una respuesta, se fue. Elena se quedó allí, aturdida. La facilidad con la que él había tomado el control, la forma práctica y directa en que había manejado la crisis, la dejó sin defensas. No le había ofrecido dinero, no le había dicho «yo me encargo». Simplemente había visto un problema y se había puesto a trabajar para solucionarlo. Junto a Sofía, comenzó a secar el suelo, moviendo mesas y sillas. Mientras escurría un trapo, sus miradas se encontraron y Sofía le dedicó una sonrisa que lo decía todo. Elena no se la devolvió. Su mente era un caos. El hombre que había arreglado la puerta de la iglesia ahora estaba arreglando las entrañas de su café. Había cruzado el umbral, se había metido detrás de su mostrador, en su espacio seguro, y en lugar de destruirlo, lo estaba reparando. Cuando Santiago regresó con las herramientas y un trozo de tubería, la atmósfera había cambiado. Ya no eran el millonario y la dueña del café. Eran solo dos personas trabajando juntas en un problema, rodeados por el olor a humedad y a café. Y en ese silencio compartido, en la eficiencia de sus movimientos, Elena sintió que el hielo que rodeaba su corazón comenzaba, muy a su pesar, a derretirse. Cuando la última pieza de la tubería estuvo soldada y el último charco de agua fue secado, el café se sumió en un silencio denso y expectante. Sofía se había despedido discretamente hacía un rato, dejando a Elena y Santiago solos en el local a media luz. Afuera, la noche había caído por completo, y los sonidos de la plaza se habían atenuado hasta convertirse en un murmullo lejano. El aire olía a café, a humedad y a algo más, a historia no resuelta. Elena se movió detrás del mostrador, sus gestos automáticos mientras preparaba 2 tazas de café. No sabía por qué lo hacía, pero se sentía como lo único correcto en ese momento. Le extendió una taza a Santiago, quien la aceptó con una mano sucia y callosa. Él miró sus propias manos, cubiertas de grasa y pequeños cortes de las herramientas. Eran las manos del muchacho que había sido, no las del millonario que era ahora. «Gracias», dijo él, su voz ronca, y no se refería solo al café. «No tenías que hacerlo», respondió ella sin mirarlo, mientras limpiaba una superficie ya impecable. «Sí, tenía», insistió Santiago. «Dejé que una tubería rota inundara tu café. Era lo menos que podía hacer». Elena se detuvo y finalmente lo miró. «¿Te refieres a esta tubería o a otra cosa?». La pregunta quedó flotando en el aire. Santiago dio un sorbo al café, el sabor amargo y familiar anclándolo al momento. «Me refiero a todo, Elena. Sé que no tienes por qué escucharme, pero te debo una explicación, no solo una disculpa». Él dejó la taza en el mostrador y se apoyó en él, su postura revelando un cansancio que iba más allá de lo físico. «Cuando llegué a Estados Unidos no fue como en las películas. Durante los primeros años apenas sobrevivía. Trabajé lavando platos en la construcción, de noche limpiaba oficinas. Había días en los que no tenía ni para comer. Te escribí docenas de cartas en mi cabeza, pero me daba vergüenza mandarlas. ¿Qué te iba a decir? ¿Que el hombre que te prometió el mundo dormía en el suelo de un apartamento con otros 5 tipos? La voz de Elena fue apenas un susurro. «¿Por qué no llamaste? Solo para saber que estabas bien». «Porque mi orgullo era más grande que mi sentido común», admitió él, su mirada perdida en los recuerdos, «y mi vergüenza era aún mayor. No quería que me escucharas derrotado. Quería llamarte desde la cima, no desde el fondo del pozo. Y para cuando empecé a salir de ese pozo ya habían pasado años. El silencio se había hecho tan grande, tan pesado, que no sabía cómo romperlo. Pensé que sería más fácil volver con todo resuelto. Con el éxito en la mano, creí que eso lo justificaría todo». Elena sintió que el nudo en su garganta se apretaba. Escuchar su versión de la historia no borraba el dolor, pero lo teñía de una nueva luz. No había sido indiferencia, sino una mezcla tóxica de orgullo y miedo.
Tu silencio me gritaba que no era suficiente para ti, que tu ambición era más grande que tu amor, confesó ella, su voz temblando por primera vez. Me hizo sentir que la vida que podíamos tener aquí, en la pobreza, no valía nada para ti. Así que construí esto, mi rinconcito, un lugar donde yo fuera suficiente. Se acercó y, casi sin darse cuenta, tomó una de sus manos para ver un corte más profundo en su palma. Sus dedos rozaron la piel áspera. Estas manos, dijo en voz baja, estas son las manos que recuerdo. Santiago sintió una corriente eléctrica al contacto. La miró a los ojos y por primera vez desde su regreso, la conexión entre ellos fue real, sin filtros de dinero ni de tiempo. Dejé que mis manos se volvieran suaves, Elena. Me olvidé de lo que era construir algo de verdad, con sudor y no solo con firmas. He vuelto para recordar, para que me recuerdes. Ella retiró su mano lentamente, el muro volviendo a levantarse, aunque esta vez con menos solidez. El pasado no se arregla como una tubería, Santiago. Las cicatrices quedan. Lo sé, dijo él, pero quizás, si me dejas, puedo ayudar a que duelan un poco menos. Al día siguiente, Santa Cecilia era un hervidero de chismes. La historia del millonario arrodillado en el suelo de El Rinconcito de Elena, arreglando una tubería rota hasta altas horas de la noche, se había convertido en la comidilla del pueblo. Las opiniones estaban divididas. Algunos decían que era un acto desesperado de un hombre rico que no sabía cómo pedir perdón. Otros, los más viejos y románticos, murmuraban que el verdadero Santiago, el muchacho trabajador y noble, estaba luchando por salir a la superficie. Elena sintió el peso de esas miradas y susurros mientras abría el café. La conversación de la noche anterior la había dejado emocionalmente agotada y confundida. Entender la razón de su silencio no borraba la consecuencia, una década de sentirse abandonada. Pero la vulnerabilidad en sus ojos, el cansancio genuino en su voz, habían ablandado algo dentro de ella que creía petrificado. Santiago no apareció por la mañana. Una parte de ella sintió alivio. La otra, una punzada de decepción que se apresuró a ignorar. Continuó trabajando en la puerta de la iglesia, terminando de barnizarla con una paciencia y dedicación que todo el pueblo podía ver. No buscaba atención, simplemente se concentraba en la tarea, como si en el acto de restaurar esa vieja madera encontrara su propia forma de redención. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a descender y el calor del día se disipaba, él se presentó en el café. Estaba limpio, pero vestido de nuevo con su ropa de trabajo. No entró, se quedó en el umbral. «Elena», dijo. Su tono era suave, casi tímido. «¿Caminarías conmigo al anochecer? Al río, como antes». La petición la desarmó. No era una invitación a un restaurante caro ni un viaje en su auto de lujo. Era una invitación a su pasado, al lugar donde habían compartido sus sueños más íntimos, donde el único sonido era el del agua corriendo y el canto de los chicharras. Su primer impulso fue negarse. Era demasiado pronto, demasiado íntimo, pero luego vio la súplica en sus ojos. No era la exigencia de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere, sino la petición de alguien que está dispuesto a ser rechazado. «Estaré allí cuando cierre», respondió, y la pequeña sonrisa de alivio que iluminó el rostro de Santiago fue más elocuente que cualquier palabra. Caminaron en silencio por el sendero de tierra que llevaba al río. La luz dorada del atardecer se filtraba entre los árboles, creando largas sombras a su paso. Era un silencio diferente al de los últimos 10 años. No estaba lleno de distancia y preguntas sin respuesta, sino de una tensión expectante, de la posibilidad de algo nuevo. Al llegar a la orilla se sentaron sobre la misma roca plana donde solían pasar horas. El río fluía con la misma calma de siempre, indiferente a los dramas humanos. «¿Recuerdas este lugar?», preguntó Santiago rompiendo el silencio. «Aquí te dije que contaría cada estrella del cielo si me lo pedías. Y yo te respondí que era una tontería, que mejor me ayudaras a contar los frijoles para la cena», dijo Elena, y una sonrisa genuina, la primera que le dedicaba, se asomó en sus labios. Él también sonrió. «Siempre fuiste la práctica, la que tenía los pies en la tierra. Yo era el soñador. Supongo que por eso necesitaba irme, para intentar que mis sueños cupieran en el mundo real. Pero me equivoqué de camino. Pensé que el tamaño del sueño se medía en dinero». Se giró para mirarla.
la luz del ocaso suavizando sus facciones. No he vuelto a salvarte, Elena. Ya veo que no necesitas que nadie te salve. Eres la mujer más fuerte que conozco. He vuelto porque me di cuenta de que el que necesitaba ser salvado era yo, de mí mismo, de la soledad que se viste de éxito. Extendió la mano no para tocarla, sino como un gesto de apertura. No te pido que olvides 10 años, te pido que me des un día, y si ese día va bien, otro. Déjame demostrarte, no con dinero ni con promesas, sino con hechos, que el muchacho que amaste no murió, solo se perdió. Elena miró su mano extendida, luego sus ojos. Vio en ellos la verdad de sus palabras. El miedo todavía estaba allí, pero también una chispa de la vieja esperanza que creía extinta. El sol se ocultó por completo, y las primeras luciérnagas comenzaron a parpadear sobre el agua, como pequeños fragmentos de las estrellas que él una vez le prometió. La propuesta de Santiago, «Dame un día», resonó en la mente de Elena durante toda la noche. Era una oferta tan simple y a la vez tan compleja. No prometía castillos ni fortunas, sino tiempo, y el tiempo era precisamente lo que él le había robado. Sin embargo, por primera vez, sintió que él entendía la verdadera moneda de su relación. Al día siguiente, decidió aceptar, pero lo haría a su manera, en su territorio. Santiago llegó al café por la mañana, con la misma incertidumbre que un adolescente en su primera cita. Elena lo saludó con una inclinación de cabeza y una orden. «El molino de café está haciendo un ruido raro desde la semana pasada», le dijo señalando la máquina, «y el estante donde pongo las tazas está flojo». Santiago parpadeó, confundido por un momento, pero luego comprendió. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. No era una prueba, era una invitación a ser útil, a formar parte de su mundo, no como un benefactor, sino como un compañero. Dejó su teléfono de última generación en el mostrador, se arremangó y se puso a trabajar. Ese fue el patrón de los días siguientes. Santiago no intentó deslumbrarla con su riqueza. En su lugar, usó sus manos y su tiempo. Reparó el estante, limpió el molino de café, arregló una mesa coja e incluso ayudó a Sofía a cargar sacos de granos de café cuando el repartidor llegó. Se integró silenciosamente en la rutina de El Rinconcito de Elena. Aprendió los nombres de los clientes habituales, escuchó sus historias y compartió con ellos el café que Elena preparaba. El pueblo observaba esta extraña corte. El auto de lujo de Santiago permanecía estacionado y cubierto de polvo frente al hotel. El hombre que había vuelto como un rey ahora pasaba sus días como el ayudante no oficial del café local. Y con cada día que pasaba, Elena veía más del joven que había amado y menos del extraño millonario que había regresado. Lo veía reír con don Ramiro, ayudar a doña Elvira a cruzar la calle con sus bolsas del mercado, jugar con los niños en la plaza. Estaba reconectando con su comunidad, con sus raíces, con él mismo. Una tarde, mientras cerraban el café, Elena lo observaba barrer el suelo con una eficiencia tranquila. «¿No te aburres?», le preguntó, su voz suave. Él dejó de barrer y la miró. «¿Aburrirme?». Elena, durante años, mis días consistían en reuniones, números en una pantalla y cenas de negocios con gente a la que no le importaba. Aquí, cada día es real. Arreglar algo con mis manos, hablar con gente que me conoce desde niño, beber tu café. Esto no es aburrido, esto es vivir». Esa noche, mientras caminaban por la plaza iluminada por faroles tenues, él se detuvo bajo el ahuehuete, donde todo había comenzado y terminado. «Vendí mi empresa», dijo Santiago sin rodeos. Elena lo miró, impactada. «¿Qué? ¿Por qué?». «Porque me di cuenta de que la construí por las razones equivocadas. La construí para impresionarte, para comprar un pasado que no se puede comprar. Pero me convirtió en alguien que ni yo mismo reconocía. Tengo suficiente dinero para vivir varias vidas, pero solo quiero vivir una, y quiero vivirla aquí». Tomó sus manos, y esta vez ella no las retiró. Sus palmas, aunque todavía manchadas de trabajo, se sentían como un hogar. «No te pido que me creas por mis palabras», continuó él, su voz llena de una sinceridad que la estremeció. «Te pido que creas en lo que has visto estos días. Estoy aquí, Elena, no el millonario, Santiago, y no me iré a ningún lado, a menos que tú me pidas que me vaya». Ella lo miró a los ojos,
buscando cualquier rastro de engaño, cualquier sombra de su antiguo orgullo. Pero solo encontró al muchacho que le había jurado amor bajo ese mismo árbol, un muchacho que había tardado 10 años y una fortuna en encontrar el camino de regreso a casa. La decisión final no llegó como un rayo de claridad, sino como el amanecer, lenta, gradual e inevitable. Elena había pasado una década construyendo muros para proteger un corazón roto. Santiago, con paciencia y hechos, no había intentado derribarlos con fuerza, sino que había plantado flores en sus grietas, esperando a que la vida se abriera paso. Una semana después de la confesión de Santiago, Elena se despertó con una certeza. Ya no sentía el peso del resentimiento, sino la ligereza de una posibilidad. Se vistió y, en lugar de ir directamente a abrir el café, caminó hacia el hotel. Lo encontró sentado en los escalones de la entrada, mirando la plaza despertar, como se había convertido en su costumbre. Se sentó a su lado en silencio. El aire de la mañana era fresco y limpio. Mi abuela solía decir que el amor no es una promesa de que nunca habrá tormentas, dijo Elena rompiendo el silencio, sino la seguridad de que habrá alguien dispuesto a reparar el techo contigo cuando pase. Santiago se giró para mirarla, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Tú te fuiste antes de la primera tormenta, continuó ella, su voz firme pero sin rastro de acusación, y yo aprendí a reparar mi propio techo. Aprendí a ser fuerte sola, y me gusta la mujer en la que me convertí. Él asintió, aceptando la verdad de sus palabras. Es una mujer increíble. El problema es, dijo ella, y una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios, que reparar techos es mucho más fácil entre dos, y ese estante del café sigue un poco flojo. Los ojos de Santiago se iluminaron con una comprensión que iba más allá de las palabras. No era un sí apasionado y cinematográfico, era algo mucho mejor, un sí real, forjado en el dolor del pasado y la esperanza del presente. Un sí que reconocía las cicatrices, pero que elegía construir sobre ellas. La noticia de que Santiago se quedaba en Santa Cecilia se extendió, pero esta vez no como un chisme, sino como un hecho aceptado. Vendió el auto de lujo, un gesto simbólico que le demostró a todo el pueblo y a sí mismo que su antigua vida había terminado. Con una parte de su fortuna, creó una fundación para dar becas a los jóvenes del pueblo, para que aquellos que quisieran estudiar y soñar en grande no tuvieran que elegir entre sus raíces y sus aspiraciones. Compró una pequeña casa de adobe cerca del río, una que necesitaba mucho trabajo, y juntos, él y Elena, pasaron los fines de semana reparándola. Él con sus manos, ella con su visión práctica. Cada clavo martillado, cada pared pintada, era un ladrillo más en la reconstrucción de su confianza. El rinconcito de Elena siguió siendo el corazón de su vida y de la comunidad. Santiago nunca intentó cambiarlo ni mejorarlo con su dinero. En cambio, se convirtió en su socio silencioso, el hombre que arreglaba lo que se rompía, que recibía a los proveedores y que miraba a Elena desde el otro lado del mostrador con un amor y una admiración que ya no necesitaban ser dichos con grandes promesas, porque se demostraban en cada pequeño gesto del día a día. Se juraron amor en la pobreza, y la riqueza casi los destruye. Pero al final, descubrieron que el verdadero valor no estaba en lo que podían comprar, sino en lo que podían construir juntos, con las manos sucias y el corazón abierto, en el pequeño pueblo que siempre había sido su hogar.